¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de esta noche. Me da muchísimo gusto saludar a Lisa Sánchez, que es la directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Carlos, con el gusto de andar por acá contigo y la audiencia. A ver, quise dedicar estos 15 minutos a dos cosas que están unidas. Uno, MUCD cumple 25 años. Esta organización que empezó de verdad desde la sociedad civil en un espontáneo, bam, 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 y que se ha convertido hoy en un referente para asuntos de delincuencia, de seguridad, de violencia, de la parte estructural, de qué hacemos con lo que vive el país. Esta organización que hace, ¿cuántos años la diriges, Lisa? Voy a cumplir 6 años de dirigirla, 11 años de colaborar acá abriendo programas temáticos. Hijo, o sea, ya un rato, ¿eh? Bueno, Un en fin, rato, una y se vida. celebran estos 25 años y Lisa nos contará de qué se va a hacer y qué se está haciendo para que MUCD crezca, para que siga teniendo aún más presencia de la que ya tiene. Pero yo te diría hoy, en esta situación, Lisa, es decir, y cuando digo en esta situación, la voy a decir como la pienso. Hoy lo dice claramente la encuesta de Buendía Márquez. Esta ciudad quiere elegir a un policía, más allá de las características de Omar, pero a un policía para que la dirija. Este es un lugar en donde hoy los militares tienen más presencia que nada y al mismo tiempo, con las noticias de hoy, se encontró en Tlaquepaque una cosa espantosa, ¿no? En Guerrero balearon la casa con una situación de violencia. Entonces, ¿dónde ves hoy a México Unido contra la Delincuencia de hoy, de este año, hacia adelante lo que viene, en año electoral, que es complicado? ¿Dónde ves hoy a la organización que diriges, Lisa? Mira, yo lo veo en un lugar más que nunca necesario, en el sentido en el que, si bien la problemática que nos dio origen hace 25 años era justamente un aumento en la incidencia delictiva de aquellos delitos que dejan víctimas, los famosos delitos predatorios, como en su momento fue el secuestro, y que cada vez afectaban pues más democráticamente a una población indefensa que no tenía necesariamente ni las herramientas, ni los canales, ni las instituciones que le pudieran dar una atención en su calidad de víctima del delito, pues oportuna y eficiente. Hoy ese problema no solo se mantiene, sino que es un problema al que se le han añadido otros problemas, justamente como el de la violencia, el de las violaciones masivas a los derechos humanos, el de pues la opacidad o el mal funcionamiento de una serie de instituciones que se fueron creando para atender esas víctimas, pero también para atender a otras víctimas de fenómenos más complejos como la desaparición. Y al mismo tiempo estamos frente a un contexto donde esta organización que yo dirijo también se tiene que dar la tarea de defender a las instituciones cuando también esas instituciones son pues atacadas o sus titulares removidos, digamos, porque las instituciones buscaban un funcionamiento pues correcto, y eso no da para los fines electorales, para los fines políticos de los grupos en el poder. Entonces yo creo que somos hoy más que nunca necesarios, justamente porque seguimos atendiendo el problema que nos dio origen. Vemos dónde está el fenómeno de la delincuencia, vemos cómo canalizar a instituciones y vigilar a instituciones que tratan de perseguir, de investigar, de sancionar esa delincuencia y efectivamente también de prevenirla, pero al mismo tiempo, pues ya estamos en un nivel en donde hay que analizar política pública, hay que analizar funcionamiento de instituciones, hay que defender instituciones y hay que educar ciudadanía, justamente porque pues hoy en día tenemos un país que no solo no ha resuelto el tema de la delincuencia, sino que ha militarizado la respuesta, generando pues todos estos problemas añadidos de los que te hablaba. Y ustedes han sido muy claros en sus temas, etcétera, porque yo creo que esto es de lo que no nos damos cuenta, es decir, la militarización como concepto y tal tiene todos esos problemas, pero el problema es que llevamos militarizando y semimilitarizando el país, que 2006 a la fecha, ¿no? Pues sí, Y estamos incluso si te igual, vas. ¿no? Y estamos igual, ¿no? Es decir, esto es lo que ustedes han dejado muy claro, es, ¿qué creen, señores? Esto que por otras razones tiene problemas, tampoco soluciona el que queremos solucionar, ¿no? Porque por lo menos, digamos, si hoy estuviéramos todos tranquilos y no tuviéramos 80 homicidios diarios, dirías, híjole, qué lástima que sean los militares, pero no lo soluciona, ¿no?
Así es, bueno, evidentemente nosotros hemos producido muchísima evidencia e información al respecto porque justamente lo que nos preocupa es que a partir de las respuestas estatales, que en teoría de mano dura, de mucha determinación, de reacción frente a esa delincuencia organizada y otras amenazas a la seguridad, pues han sacado a las Fuerzas Armadas a la calle muchas veces y las más de las veces con excepcionalidades legales, constitucionales que afectan también pues uno de nuestros grandes objetivos, que es la construcción del Estado de Derecho en México, no dan los resultados que tienen que dar. Y no solo no dan los resultados en relación a disminuir efectiva y sostenidamente la incidencia delictiva, atender correctamente a las víctimas, disminuir el tamaño de las economías ilícitas de los actores criminales en México y los fenómenos asociados como la corrupción, sino que son estrategias que se ha demostrado con esta evidencia de la que te hablo, generadoras de violencia en sí mismas y generadoras de un montón de problemáticas que nos deben poner en alerta y nos deben preocupar. Una sola de ellas es la desresponsabilización de los actores políticos locales frente a una estrategia que federaliza, digamos, esa respuesta, pero la otra tiene que ver también con la debilidad que genera en las instituciones que sí tienen esa responsabilidad, a saber, las policías, los ministerios públicos, las fiscalías estatales e incluso la Fiscalía Federal, que en una serie de reformas legales recientes se han desresponsabilizado hasta de su obligación de buscar a las personas desaparecidas. Sí, se lavan, ¿no? Se lavan las manos y dicen, ah, no, pues ya vendrán otros. Decías Estado de Derecho, ustedes han sido muy activos hace mucho tiempo en esa parte, en la parte legal de Estado de Derecho, de, oigan, estas leyes existen, ¿eh? ¿Por qué no vamos viendo qué hacemos con, no? O sea, vamos respetando esas leyes. Supongo que esa es una parte que van a seguir trabajando mucho en estos tiempos. Sumamente, necesario, duro, intenso el trabajo que vamos haciendo, pero qué bueno que lo mencionas, porque México Unido contra la Delincuencia, por ejemplo, es la primera organización que abre brecha para hacer una iniciativa sin precedentes hace más de 15 años de fomentar la cultura de legalidad, de respeto a la legalidad, de rechazo a la corrupción, de denuncia del delito entre las personas ciudadanas, y una de sus evoluciones más interesantes en los últimos años justamente tiene que ver con que sin dejar de hacer eso y tener una oferta permanente de formación, de trabajo con la ciudadanía para que respete la ley, denuncie el delito, también nos pusimos a revisar la legalidad de los propios actores políticos, de las propias instituciones y a litigar esos actos de autoridad cuando son abiertamente violatorios del orden constitucional, del marco institucional que es el que debe prevalecer en un Estado democrático de derecho. Y una de las razones por las cuales justamente el tema de la militarización, ya no solo de la seguridad, sino de un montón de áreas del gobierno civil nos competen a nosotros, es porque se están haciendo a costa del Estado democrático de derecho, a costa de las instituciones civiles y por supuesto también a costa de la voluntad de las personas que le entrega ese mandato, pues actores políticos que contendieron efectivamente en un proceso democrático de elección y que terminan siendo desresponsabilizados o desplazados por corporaciones que ni siquiera rinden cuentas o que no tienen las mismas obligaciones de transparencia. Bueno, uno de los problemas de militarizar el país, ¿no? Que es que se sienten, ¿no? Como con otras normas, digamos, en términos de transparencia, de responsabilidad, etcétera, etcétera. No, 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 nosotros somos el ejército, no son nada, ¿cómo nos vamos a sujetar a ciertas cosas, no? Totalmente, y además con la ilusión de que estamos dándole esto a una corporación ordenada, vertical y funcional, pues lo que terminamos haciendo también es disculpar estas excepcionalidades donde si están realizando tareas de civiles como las tareas de policía en seguridad pública, pues evidentemente si cometen atropellos en esas funciones que son civiles deberían ser juzgados por tribunales civiles y vemos que, por ejemplo, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército, esto no sucede si no hay un escándalo mediático de por medio, si no hay una demanda ciudadana de por medio que regrese a esas instituciones a investigar pues esos abusos cometidos por quienes hoy detentan gran parte de las funciones de gobierno civil al margen de la CP. Sí, porque entre otras cosas siguen en un limbo legal, ¿no? Se han pasado leyes, pero las leyes ya se van a acabar y no se pasa y de quién depende. Y eso permite una bola de cosas terribles a la hora de rendir cuentas, ¿no? Y cuando digo terribles es Totalmente. porque no se rinden, ¿no?
Totalmente, y además ahí pues empiezan a violar otros derechos de la ciudadanía, al margen del derecho a la seguridad ciudadana, que tiene que ver con el derecho a la información, que tiene que ver justamente con el derecho a que el ejercicio de los recursos públicos se haga para lo que son en el marco de la legalidad, etcétera, ¿no? Uno de nuestros trabajos pues más recientes tiene que ver con calcular el negocio de la militarización, y ahí es en donde encontramos que recursos que deberían estar destinados a la seguridad terminan usándose en beneficio de las corporaciones de las Fuerzas Armadas para otros fines que no fueron los que originalmente fueron aprobados, y ese es parte del trabajo que nosotras estamos realizando. Ahora, 25 años, y claro, hay un rato de celebración, pero hay un rato de construir para el futuro también. Cuéntame, ¿qué van a hacer en estos 25 años? Sé que por ahí hay hasta una subasta, que un artista, que tal, que cual. ¿Qué van a hacer estos para celebrar y celebrar estos 25, pero empezar los próximos 10? Los próximos espero que no sean otros 25, porque nuestro ideal sería desaparecer, porque la seguridad está, digamos, bien, las personas tienen acceso a la justicia. Pero para conmemorar 25 años de trabajo en favor de la seguridad, de la justicia y de la paz en México, pues lo que vamos a hacer es un evento donde estamos invitando a nuestras personas aliadas, donde estamos invitando a las personas que han colaborado con nosotros en los distintos proyectos, y por supuesto a la ciudadanía el próximo 19 de octubre, en punto de las 19 horas también, a las 7 de la noche en el Salón Zoom del Papalote Museo del Niño, y ahí lo que vamos a tener es justamente pues, un programa donde vamos a hablar de nuestros logros, pero también de los retos hacia adelante, de cómo México Unido se ha renovado y se presenta para la ciudadanía, para las personas, para las comunidades hacia adelante, y vamos a tener también una subasta de obra y una exposición denominada Víctimas y Victimarios de la artista Rivelino, que vamos a hacer pues ahí sí también en favor del fortalecimiento institucional de nuestra institución, porque otra de las cosas es, pues a 25 años tenemos mucho trabajo demostrado, pero todavía tenemos más retos hacia adelante, y es muy importante que la ciudadanía se sume a nuestra causa y nos ayude a seguir trabajando, pues justamente contribuyendo tanto con donativos como con trabajo, como con participación, a que podamos seguir ampliando la causa de México Unido y la causa de la seguridad. Estamos poniendo en estos momentos el anuncio, es 19 de octubre, etcétera, pero sobre todo quiero poner esta parte en donde el artista Rivelino donó buena parte de su obra que tiene esta temática. Todo ese dinero iría para MUCD y es una donación. Entonces, vamos a poner esos datos. Lisa, esta es tu casa, lo ha sido hace muchos años, me da mucho gusto y por eso quería mandarte un abrazo desde aquí y hacerlo enfrente de la audiencia. Felicidades, que vaya todo bien el 19 y a seguir trabajando porque a esto todavía le falta un rato. Gracias, Lisa. Muchísimas gracias, y siempre el reconocimiento por todos los espacios que nos han dado el Milenio. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Lisa.